el agua. En otoño de 1987, en el Caesars Palace de Las Vegas, Nevada, tuvo lugar una espectacular venta de tesoros rescatados del fondo del mar. El tesoro procedía de Nuestra Señora de Atocha, un galeón español hundido en la costa de Florida en 1622. $6.500. Se ofrecen 6.500. En 6.500. Vamos a por 7.000. El resplandeciente botín atrajo clientes de todo el mundo interesados en comprar un trocito de historia. Usted tiene la oferta. Tengo 199 y 3 monedas de plata en 1.000 el lote. Se ofrecen 1.100, 1.200, 1.300. El cúmulo de oro, plata, monedas y piedras preciosas fue sacado del fondo del mar por Mel Fisher, el más afortunado buscador de tesoros de todos los tiempos. Entre los objetos en venta había un tazón de oro valorado en casi $1 millón. Una bandeja de plata, con la que se esperaba alcanzar los $2.500, y varias barras de oro tasadas por encima de los $200.000 cada una. Incluso los lingotes de cobre tenían altos precios. Artículo número 57. Este lingote es de cobre, $200 por este lote. 250. 275 es ahora la oferta. Vamos a por 300. 275. Aquí está el 300. Es la oferta más alta. 350 el señor enfrente de mí. 350 es ahora la oferta. ¿Da alguien más de 350? 375. Gracias. 375. ¿Es el señor de azul? Sí. 400 es ahora la oferta de enfrente. 400 ofrece el señor justo enfrente de mí. 400. ¿Alguien da más? He estado viendo los estudios y el trabajo de Mel Fisher con frecuencia durante los últimos 10 años y lo que publicó el National Geographic y los periódicos. Y creo que mucha gente es consciente de la magnitud de su descubrimiento. Hay gran cantidad de monedas y otros muchos tesoros, la plata, los lingotes. Creo que habrá un cierto interés. Antes nunca se habían ofrecido lingotes de oro de este tamaño, ni grandes cadenas de oro y otros artilugios. Esta es la primera vez que se ofrece algo así en una venta pública. La publicidad sobre la Atocha ha sorprendido a buscadores de tesoros e historiadores. También lo ha hecho con los coleccionistas de monedas. Ha creado un nuevo interés en este campo, no solo por las monedas, sino también por los demás objetos. La mayor parte de los arqueólogos consideran esta forma de vender los objetos históricos a individuos particulares como falta de ética. Esto no ocurre en excavaciones financiadas públicamente. Pienso que la historia no deja lugar a iniciativas privadas o a la obtención de un beneficio personal mediante la destrucción de un yacimiento. Alguien podría derribar la Torre de Londres y ganar mucho dinero vendiendo las piedras, pero la sociedad no se lo permitiría. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir que hagan esto con los naufragios? Los buscadores de tesoros dicen que los arqueólogos hablamos así porque no descubrimos tesoros. Estamos encontrando oro, plata y objetos de menor valor en un naufragio de la Edad del Bronce. Pero no reclamamos su propiedad. Es para el mundo, para conservarlo todo como una unidad. Los tesoros son un problema. En 1984, Mel Fisher se hallaba buscando el tesoro que le haría famoso. Su empresa tenía una financiación privada. Hemos estado haciendo esto durante 14 años. Ida y vuelta una y otra vez. Hemos explorado cientos y cientos de millas, usando toda clase de detectores. Al parecer, cada año desarrollamos un modelo nuevo de detección, mejorando también los sistemas de navegación. Entonces, rehacemos todo el trabajo otra vez, imaginando que el nuevo detector se portará mejor que el que teníamos. Mel, antes un criador de pollos de Indiana, está barriendo el Golfo de México en su búsqueda del cargamento principal, la beta madre, como él lo llama, de los restos de la Atocha y de su barco hermano, el Margarita. Su hundimiento fue producido por un huracán en su viaje de vuelta de Sudamérica a España en 1622. Suponemos que quedan 47 toneladas de plata y oro en el Atocha. Los españoles debieron recoger alrededor de la mitad de la carga del Margarita,
cuando trabajaron allí hace 350 años, y nosotros encontramos quizá el 10%. Por lo tanto, tiene que quedar otro 40% esparcido por el fondo del océano, lo que dificulta el encontrarlo. Tenemos una flota de barcos trabajando en la zona, aunque solo están obteniendo cosas pequeñas. Pero no dudamos de que cualquier día vamos a encontrar esa gran fortuna. Encontramos elementos de la Atocha a 7 millas de distancia. No ocurre lo mismo que en algunos emplazamientos de naufragios en el Mediterráneo, donde los barcos se han hundido en aguas profundas y están relativamente intactos. Esto es el equivalente a un accidente de aviación, donde por la alta velocidad quedan diseminadas sus partes en todas direcciones. Todo se haya esparcido en un área de unas 18 millas cuadradas. Debido a que fue un huracán y de que se trataba de un navío de madera, algunos de estos elementos flotaron. Otros incluso, si el barco se rompió, serían todavía lo suficientemente ligeros para moverse por el fondo debido a la acción de las corrientes submarinas. Aquí nos encontramos en una zona de muy alta energía. La flota española había recogido esmeraldas en Colombia, perlas de Venezuela, plata y oro del Perú y navegaba desde La Habana a Cuba cuando se desencadenó el huracán. El Atocha y el Margarita se hundieron en unos 15 metros de agua a la altura de los arrecifes de la Florida. Esparcidos a través de varias villas por posteriores tormentas, los barcos desaparecieron durante siglos hasta que las investigaciones en los archivos navales españoles de Sevilla revelaron documentos que condujeron a Fisher aquí, a los traidores arrecifes de las Marquesas. Los archivos contenían también los manifiestos, listas completas del cargamento del barco, de modo que Fisher y su compañía, salvadores de tesoros, sabían exactamente qué estaban buscando, un tesoro valorado en 400 millones de dólares. En ese edificio gris que verán a la derecha está el cuartel general de los salvadores de tesoros de Mel Fisher. Es el señor que sacó los tesoros de los restos de la Atocha y el Margarita, dos galeones españoles que se hundieron a la altura de nuestra costa hace 4 siglos. Hasta la fecha ha sacado aproximadamente un valor de 60 millones de dólares. Y si nunca han visto verdaderos tesoros españoles, tienen aquí un excelente muestrario. Aunque el tesoro principal sigue eludiendo a Fisher, el Museo de los Salvadores de Tesoros en Key West muestra algunos de los espectaculares hallazgos encontrados. Son exhibidos como parte de la Sociedad de Herencia Marítima Mel Fisher, que trata de mantenerlos juntos, Don Kincaid. Casi todo el metal precioso que fue llevado a bordo de la Atocha y el Margarita se encontraba en forma de barras o en discos. La mayoría de las barras de plata sobrepasan los 27 kilos de peso y viene a ser pura en un 2.380 sobre 2.400 posibles partes. Es decir, que es muy pura. Las monedas de plata son aproximadamente del mismo periodo. La mayoría de ellas son ducados y tienen alrededor de 30 gramos de plata. Era la moneda del reino en aquellos días y tenía curso legal por casi todo el mundo. Esta cadena de oro tiene 3,5 metros de largo y 3 kilos de peso. Es de 24 quilates y la mayoría de los eslabones tienen 2 centímetros de diámetro. Probablemente fue utilizada como dinero en el pasado, ya que no había suficiente moneda acuñada en el Nuevo Mundo por aquellos tiempos. La mayoría del oro que fue encontrado a bordo del Margarita y de la Atocha se hallaba en forma de barras o discos. Los números romanos que se ven indican la pureza del oro. Este es de 23 quilates y medio. 2 puntos indican cada uno un grano. Hacen falta 4 granos para hacer un quilate. El disco más grande que hay ahí pesa unos 3 kilos y los pedazos que están separados de él otro 1,5 kilos. Faltan varios de ellos. Probablemente fueron separados para usarlos como pago de los impuestos de otros artículos. Quizás un impuesto por cada esclavo o algo de este tipo. Cuando niño, siempre estuve interesado en las antiguas historias de piratas y tesoros. Y así, de algún modo, me interesé en ello como hobby. Cada año me tomaba unas vacaciones más largas. Empecé con unas vacaciones de 3 semanas para ir a buscar tesoros. Al año siguiente me tomé unas vacaciones de 6 semanas y 3 meses al año siguiente. Cuando volví de una de estas vacaciones de 3 meses, le pregunté a mi mujer si le gustaría tomarse unas vacaciones de 1 año e ir a buscar tesoros. Y dijo, vámonos. Y así lo estaba haciendo desde entonces. De alguna manera me hice adicto.
A lo largo de los años, Mel y su mujer Dolores han tenido muchas contrariedades, pero la peor fue en 1975, en que la tragedia llegó a la familia Fisher. Su hijo mayor y su mujer se ahogaron en un accidente de barco. Los problemas con otros buscadores de tesoros y con las autoridades del estado de Florida acerca de la propiedad de los hallazgos han entorpecido las investigaciones durante años, pero siempre ha estado presente el espíritu de aventura y una recompensa suficiente para que la búsqueda continuara. Pieza a pieza, encontramos primero una barra de oro, luego otra, después una minúscula moneda de oro. La cosa parecía llegar despacio, pero resultaba seductor, salvo por el gran esfuerzo físico y el montón de dinero y tiempo que había que emplear en la búsqueda del oro. Bueno, el emplazamiento está a unos 48 kilómetros del puerto más cercano, de modo que tenemos el problema logístico no solo de ir, el tiempo que se gasta en llegar allí y la cantidad de fuel que hace falta para ir y para volver, sino que hay que ser capaz de vivir allí durante cierta cantidad de tiempo. 3 días, 5 días. Las averías mecánicas son un problema, el clima, la excavación en sí. También la ubicación de los restos que están diseminados por un área tremenda. Cuando tenemos todos nuestros barcos funcionando, trabajar cuesta unos $12.000 diarios. No creo que ningún buscador actual de tesoros u organización arqueológica haya trabajado antes tan lejos, mar adentro, y tan abandonados de la mecánica y la electrónica. Allí no hay mecánicos y cosas así, hay que ser del todo autosuficientes, y esto es muy caro. Bueno, si pudiera contar con el presupuesto que quiero tener, me gustaría poder gastar algo más de $2 millones al año. Pero generalmente no tengo tanto, de modo que me tengo que conformar con $1 millón. En el área de 48 kilómetros cuadrados sobre los que se esparcen los restos de la Atocha, los barcos de Mel Fisher han encontrado 12.000 anomalías o alteraciones en el fondo marino, pudiendo ser cada una de ellas un tesoro. Con la ayuda de detectores de metales, los submarinistas pueden investigar unas 2.000 de estas anomalías cada año. El 99,9% del material encontrado allí es actual. El área ha sido durante 350 años un vertedero de chatarra marino. Encontramos una camioneta a 80 kilómetros mar adentro, encontramos carritos de bebés, aviones, partes de un submarino, un campo de minas, unas 8.000 bombas militares, ya que en esta zona hay un campo de tiro. Allí hay grandes cantidades de chatarra. Si no se reduce en otra hora o dos, entonces deberías desconectar el regulador. Al mismo tiempo, me alegra haber comprobado la lectura del hidrómetro y las baterías. Si las baterías siguen funcionando como hasta ahora, podremos continuar. Sí, el material que han encontrado parece interesante. Una bola de cañón de piedra. Había 10 bolas de piedra y 50 de hierro para cada cañón en el Atocha. Y encontramos una de estas bolas de cañón de piedra tallada a mano. Y también un clavo y un trozo de cerámica cuando estábamos trabajando. Por lo tanto, eso significa que el Atocha ha debido estar aquí. Todo limpio, Bill. Este pequeño joyero de plata fue encontrado en el Atocha por uno de los buceadores al anochecer con un detector de metales. Me estaba quedando corto de aire, así que hice una señal a los otros 2 buceadores y les dije: vamos arriba, volveremos en otra ocasión, estoy sin aire, cambiaré las bombonas. Así que se dirigieron de nuevo al barco. Cuando lo hubieron hecho, yo pasé una vez más sobre el montículo con el detector. Iba a señalizarlo como un bloque de rocas, pero yo soy muy cabezota, así que pensé que debía hacer otro intento y hundí mi brazo a fondo en la arena sin cavar. Algo así como si hubiera dado un zarpazo hacia abajo metiendo el brazo hasta el hombro. Entonces
toqué algo, lo agarré y tiré de ello. Lo miré y mi primera impresión fue, es una lata de sardinas, ¿sabe? Porque encontramos un montón de ellas allí. El buceador me lo dio diciendo, probablemente es una lata de sardinas. Y yo dije, no lo creo. Ya sabe, y empecé a abrirlo. Me llevó 1 hora despedazar aquello, y por entonces tenía 25 personas a mi alrededor. ¿Sabe usted? Al abrir aquella caja y ver una cosa verde y de oro en forma de una cruz, casi me vuelvo loco. No me lo creía. Cuando se encontró aquella cosa y la cruz de esmeraldas y el anillo en su interior, estaban más allá de la imaginación de cualquiera. En la cara de atrás hay un San Antonio y una Virgen María. La pedrería de la cruz tiene aproximadamente 65 quilates. Eso es más de $1 millón solo en las piedras. En el anillo, la única piedra que lleva tiene unos 15 quilates. Es un tipo de piedra que fluctúa de 20 a 80 mil dólares el quilate. Esto es una copa de veneno de oro que se encontró en el Atocha. Originalmente, cuando se la encontró, estaba aplastada y contenía algunas piedras. Había una esmeralda de 1,5 quilates, fácilmente identificable. Las asas son delfines, aunque en un principio se pensó que eran serpientes marinas. El pedestal que está dentro contenía una piedra llamada bezoar, una piedra que tenía la propiedad de atraer el arsénico, que era el veneno más popular en aquellos días. Para alcanzar cualquier posición de poder, había que pisar a mucha gente, de modo que una persona de alto rango debía tener algo así para protegerse. En el siglo XX se ha probado que realmente tiene la propiedad de atraer el arsénico. Cuando algunos de los buceadores empezaron a encontrar fragmentos y piezas de joyas esparcidos por el suelo del océano, hicieron grandes especulaciones sobre lo que podía ser. Cuando los subieron a la superficie y empezaron a limpiarlos, uno de los buceadores pensó que el aspecto de uno de ellos le parecía familiar, así que fue a ver un libro que había por entonces a bordo del buque de salvamento y encontró un retrato de Catalina, la hija de Felipe II, que llevaba un cinturón que tenía exactamente el mismo diseño que los eslabones que habían encontrado, de modo que cuando recogimos la mayoría de los eslabones ya teníamos entonces 23 de ellos. Los pusimos juntos y formaban un bonito cinto, que era la palabra española que significaba cinturón en aquel entonces. Finalmente empezó a hacerse un inventario de lo que teníamos. $6 millones en tesoros en la bodega. Pero también habíamos gastado $6 millones y el trabajo de dar con ello. En ese momento, el gobierno federal tomó posiciones y dijo: bueno, todo esto es nuestro, vamos a quedárnoslo. Yo no podía creer que después de todos estos años de trabajo y de los millones de dólares que me había gastado, la cosa fuera a quedar así. Todo, ¿sabe? Había un montón de inversores y gente que se suponía tendrían su parte en el tesoro. Por entonces, el estado de Florida tomó posesión de ello. Fui 2 o 3 veces e intenté recuperarlo, pero no me lo dieron. Me llevó varios años y como otro $1,5 millones de gastos judiciales y tasas legales. Pero tuvimos éxito y derrotamos al gobierno federal y al estado de Florida. De modo que ahora el Atocha y el Margarita están libres y son claramente propiedad nuestra. Uno de los empeños del tribunal, una idea sugerida por salvadores de tesoros, fue que cuando se concediera un permiso de rescate, el equipo debería hacer un trabajo adecuado de arqueología. Esto es, archivar y preservar los hallazgos. ¿Encontraste algo? Mel y su equipo técnico inventaron varios sistemas nuevos que revolucionaron la técnica de salvamento subacuático. El buzón, como lo llama Fisher, es una estructura metálica que se usa para desviar el flujo desde la hélice hacia el fondo del océano y así eliminar la arena que cubre el yacimiento. Algunos arqueólogos académicos arguyen que este método de excavación puede causar daños en los objetos y debe además dispersar las piezas pequeñas.
La práctica de succión utiliza aire comprimido para elevar el material suelto desde el fondo marino. El elevarlo por este procedimiento también hace perder piezas pequeñas, pero históricamente importantes. La mayoría de los arqueólogos afirman que la arqueología y la búsqueda de tesoros no pueden coexistir. Los buscadores de tesoros han obtenido los derechos sobre todo lo que encuentran, pero hay quien tiene sus leyes particulares. El personal de Fisher ha sido tiroteado en varias ocasiones en escaramuzas con otros buscadores de tesoros. Piratas actuales que intentan invadir su territorio. Los tesoros son un problema. Ese es el Mistal. Vinieron como hace un par de semanas. Han estado buscando tesoros en las mismas zonas en las que originalmente los estuvimos buscando nosotros. Y no estoy seguro de lo que están haciendo exactamente, pero decididamente se han mantenido al sur de nuestra zona preceptiva. Yo he intentado mantenerme alejado de ellos y ellos, por su parte, tampoco han intentado acercarse. Aquí no queremos tener problemas. Es el mismo tipo con el que tuvimos problemas allá por 1979, 80 y 81, ¿sabe? Nunca se rinde, pero obtiene toda la información. En vez de en los archivos e investigando como nosotros, va a nuestros juicios, a las salas de justicia cuando tenemos un pleito, y se sienta a tomar notas de, ya sabe, todas las ubicaciones donde se han encontrado anclas, cañones y oro. Luego vuelve allí y trata de aprovecharse en el mar. Para él es más barato ir a buscar tesoros en las salas de justicia que hacerlo en los archivos. Bueno, tengo muchos métodos diferentes para financiar la operación. Veamos. La semana pasada pedí prestado algo de dinero usando como garantía barras de oro. Y la semana anterior pedí prestado contra unas cadenas de oro que encontramos. De vez en cuando no puedo devolver el préstamo y la gente se queda con el aval, ¿comprende? Pero siempre que puedo intento devolver mis préstamos. Así puedo pedir prestado más adelante cuando quiero. Este rosario de coral que se muestra en el museo es solo una copia. El original se le dio a un inversor, el señor Cobb, como parte de lo que le correspondía del tesoro. Ahora está guardado fuera de la vista. El abogado del señor Cobb ha venido a recoger el siguiente plazo de su parte. Bueno, recibieron una parte del tesoro en algún momento a finales de los 70. Creo que la pieza de más valor era un rosario, que se supone es el más antiguo del mundo. Lo han estado exhibiendo, pero en este momento está en su caja de seguridad. Es triste que esté oculto en algún lugar, entero como está. Las cuentas son de coral y oro. Encontramos fragmentos y piezas, faltaban algunas, pero algo que ha tenido una historia determinada como esto, hundirse en un naufragio y conocer el barco en el que se hundió, es una historia tan bonita y tan triste estar de algún modo perdido, de algún modo separado del resto del tesoro. Recogí 2 barras de oro, una cadena de oro, una palmatoria y un amuleto que es una piedra verde. Creo que el señor y la señora Cobb hubieran preferido obtener oro simplemente. Pero por supuesto esto es imposible. Supongo que los demás también lo preferirían. He visto a la gente excitarse por el oro, y es divertido. Cogíamos esta cadena y solíamos dársela en las tiendas de regalos. Les dejábamos sujetarla. Algunos de ellos la miraban y decían, ¡ay, qué bonita! ¿Cuánto cuesta? Otros ponían una cara extraña y quedaban como ausentes. Se quedaban mirándola fijamente y entonces la levantaban hacia sí.
No puede quitársela. No puede comprarla. Una viejecita la cogió durante un rato y golpeó el oro. Simplemente es que hay una fiebre del oro. ¿Cuesta $500,000? Soy una persona rica durante 10 segundos. El verano de 1984 vio el nacimiento de otra excavación de financiación privada. En Ramsgate, cerca de la costa sur de Inglaterra, un equipo de buceadores de la localidad intentaba recuperar los restos de un buque que cubría la ruta de la India Oriental, el Almirante Gardner, que zozobró en 1809 en las arenas de Goodwin. El Almirante Gardner navegaba hacia la India con un cargamento de hierro y objetos metálicos, como anclas, cerrojos para puertas, clavos y monedas, cuando encalló. El director del proyecto, buscador y arqueólogo aficionado Richard Land y su mujer Bridget son veteranos de las arenas de Goodwin, quizás los bancos de arena más traidores del mundo. Moviéndose con las mareas y corrientes, de pronto se abren para descubrir un naufragio, y entonces, igualmente de improviso, se lo vuelven a tragar. Las arenas de Goodwin son un cementerio de barcos. Comparadas con el Golfo de México, las condiciones físicas aquí son duras. Hace frío, la visibilidad es pobre y los restos descansan a mayor profundidad. Prácticamente no hay fondos públicos para la arqueología submarina en Gran Bretaña. Al igual que en las excavaciones de Mel Fisher en Florida, el rescate y la eventual venta del cargamento del barco es vital para que el proyecto pueda proseguir. Estas monedas fueron especialmente acuñadas para la Compañía de la India Oriental y hubieran sido de curso legal en la zona de Madrás si hubieran llegado a su destino. Larn utiliza un sistema similar a la pértiga de succión de Fisher. Lo llama aspirador. Las monedas son succionadas y escupidas en una cesta metálica en el puente. Estas monedas tienen impresa la fecha de su acuñación en 1808. Todavía hay cientos de miles de monedas almacenadas en toneles bajo el mar. En 1984, los restos del Almirante Gardner estaban desprotegidos. El Ministerio de Transporte consideraba que estaban fuera del límite territorial de las 3 millas y, por tanto, los buceadores podían rescatar tanto y tan rápido como les fuera posible. La excavación, que duró 3 semanas, fue considerada como un éxito. Pero, por supuesto, hasta que no se vende el botín, es imposible saber si se ha obtenido algún beneficio. Es difícilmente el tipo de tesoro que hubiera impresionado a Fisher. Bueno, todo ha sido muy excitante. Le contaré. Mi hijo Kane había estado siguiendo este rastro durante 4 años y medio y no había encontrado sino piedras de lastre y clavos. Finalmente se fue acabando el rastro y allí no había nada, así que puse a todos mis barcos a patrullar al final del rastro de Kane. Empezaron a cavar en todas las direcciones y a detectar hasta que encontramos el rastro de nuevo. Nos alejamos otras 3 o 4 millas y he aquí que encontramos el gran lote. ¿Qué le parece?
Mirad lo que he encontrado. Bueno, encontramos unas 170.000 monedas de plata. También encontramos casi 1 millar de barras de plata con un peso medio de unos 31 a 45 kilos cada una. Encontramos más de, veamos, creo que fueron 215 barras de oro, unas 3.000 esmeraldas, entre 45 y 60 trozos de cadena, lo que hacen unos 150 metros de cadena de oro solo en el Atocha. Toneladas y toneladas de plata y un par de cientos de lingotes y bellas cadenas de oro. Grandes cantidades de extraordinarias esmeraldas verdes, piedras verdes. Muy excitante. Desde 1973, Salvadores de Tesoros tiene contratado en dedicación exclusiva a un arqueólogo y a un equipo de conservadores. Pero sus técnicas son todavía duramente criticadas por algunos arqueólogos académicos. Trabajaban con un presupuesto reducido, pero ahora que habían encontrado el casco del buque y el filón principal, era esencial encontrar ayuda extra. Duncan Mathewson, director de arqueología durante los últimos 12 años, tenía cosas más importantes que el oro en su mente. Estaba tan excitado cuando vi por primera vez toda la línea del barco extendida que empecé a decir tonterías y pensé que lo mejor que podía hacer era bajar al fondo inmediatamente, buscar la barra de plata más próxima y simplemente agarrarme a ella hasta calmarme. Bueno, hemos encontrado una colección gigantesca de cacharros muy bien asociados unos con otros y descansando encima de una inmensa pila de barras de plata, arcas de monedas, toda clase de tesoros de plata y oro. Y lo que hemos estado haciendo es cartografiar con sumo cuidado, medir y fotografiar en su posición todos estos artilugios tal como están asociados unos con otros en lo alto de la estructura del casco de madera. A lo largo de los años he podido entrenar mucho a los empleados de la compañía y he podido incorporar a un montón de arqueólogos más procedentes del mundo académico. Ahora mismo tenemos un equipo de 15 personas, incluidas algunas con grado máster y a varios estudiantes que también están haciendo sus másters. Así que tenemos un equipo de arqueólogos, historiadores, historiadores de barcos, constructores de barcos, cartógrafos, fotógrafos y delineantes. Usted lo ha dicho, estamos trabajando juntos con salvadores de tesoros para estar seguros de que se documenta toda la información arqueológica que se recupera a la vez que se rescatan los objetos. En octubre del siguiente año, se emprendió una excavación arqueológica a gran escala. Se sacó el armazón que quedaba del Nuestra Señora de Atocha para preservarlo. Había sobrevivido en el agua durante 364 años. Las siguientes 4 horas eran críticas si se quería conservar la madera para la posteridad. Las vigas tenían que mantenerse húmedas o se romperían. Si ocurriera esto, se perdería una información vital, como las marcas de cincel y los agujeros de los clavos. El resultado de estas pistas debía sugerir una razón para la destrucción del barco.
Bueno, quien quiera que construyera la Atocha, creo que se llamaba Alonso Ferreira, estaba estafando. Había firmado un contrato con el gobierno español según el cual el barco debía tener tanto de largo y tanto de ancho y estar construido con tales y tales características. Llevaba retraso según el contrato. Tenía varios barcos más que construir y se estaba retrasando, así que hizo un trabajo rápido y chapucero y utilizó materiales de inferior calidad. Al final, cuando el Nuestra Señora de Atocha dejó La Habana y fue destruido por el huracán, las partes en las que hemos encontrado un daño estructural mayor, no solo por el golpe con el arrecife, son las partes en las que tuvo problemas anteriores, como se deduce de la investigación. Las cuadernas que fueron obtenidas permanecerán aquí, en una laguna segura, protegidas con agua marina, donde vamos a hacerlas accesibles a estudiantes que vengan al Florida Keys Community College. Estudiantes a los que estamos invitando a venir para que nos ayuden a dibujar las líneas del barco, de modo que podamos reconstruir el aspecto del galeón. Tenemos más conocimientos acerca de barcos griegos y romanos que lo que sabemos de galeones españoles, y poniendo estas vigas en un marco académico, esperamos aprender mucho, no solo acerca de galeones españoles, sino de las técnicas de construcción de barcos aquí en las Américas. La conservación y la preservación es una parte fundamental de la arqueología. Y los laboratorios de salvadores de tesoros están constantemente ocupados limpiando, fotografiando y dibujando los hallazgos. Hay más de 170.000 monedas que registrar, de modo que se ha introducido la informática como ayuda. A cada moneda se le da un número, se fotografía, pesa y anota. Se imprime una certificación muy detallada. Estas monedas se dividirán entre los inversores que más tarde las venderán quizás en Las Vegas. No apruebo la idea de vender los objetos. Yo, desde mi punto de vista, creo que no es ético el que un arqueólogo lo haga. Mediante la venta de estos artilugios y la publicidad han obtenido una gran notoriedad para su causa y ahora están en camino de hacer una cosa muy juiciosa. Y es que están adquiriendo respetabilidad al incorporar arqueólogos para que les ayuden en el trabajo, tanto en la excavación como en la conservación e interpretación. Básicamente, pienso que eso es lo que yo hubiera hecho exactamente de haber estado en el caso de Mel Fisher. Creo que la gente involucrada en la búsqueda y el coleccionismo de objetos extraídos del fondo del océano está lejos de hacer dinero. A partir de esta consideración, no pueden hacer arqueología como debería hacerse. Simplemente no se puede. La arqueología requiere un cuidado muy considerable. Debes tomártelo con calma, tener mucho cuidado con lo que haces y documentar cada cosa, cada fragmento que te encuentres. Creo que esto es casi una antítesis de buscar tesoros solo por su valor. Así veo el resultado como algo en lo que se produce un choque de valores entre si el material es válido históricamente y para el beneficio de la nación en conjunto, o si es válido para individuos particulares. Si la motivación es la búsqueda de tesoros y no la arqueología, entonces la arqueología no puede ser buena. No importa el número de arqueólogos que se incorporen al equipo. Es lo mismo que ocurriría en un hospital, ¿sabe? ¿Quién va a dirigir el quirófano? ¿El cirujano, si es un hospital privado, o la persona que está ganando el dinero? Quiero decir, tiene que ser una cosa o la otra. No puede ser arqueología y beneficio a un tiempo, porque los arqueólogos invierten el mayor tiempo posible para hacer un trabajo cuidadoso y preciso, mientras que los buscadores de tesoros deben obtener un beneficio.
Sí, cuando vine por primera vez había por supuesto un gran interés en el oro y la plata. Y por supuesto siempre existirá este interés. Pero pienso que durante un cierto tiempo ha habido un lento cambio de actitud. Según la plantilla ha crecido, según he podido entrenar a más gente dentro de la misma compañía y he podido traer a más jóvenes graduados a la operación, según he empezado a desarrollar más facilidades para la conservación en el laboratorio y hemos empezado a llevar un registro, un almacenamiento, una cartografía más metódicos, todas las cosas que a un arqueólogo le gusta normalmente hacer en un yacimiento en tierra. Según hemos hecho todo esto, ha habido un cambio muy notorio. No necesariamente en la compañía como conjunto, sino fuera. Otros arqueólogos están ahora trabajando más y más en el sector privado. Dicen que sin empresas privadas nadie encontraría los naufragios. Nosotros en Turquía hemos encontrado 75 naufragios en la última década y no vendemos ni una astilla de madera, nada. De hecho, nosotros vamos más allá. Realmente reconstruimos los barcos, algo que cuesta más que el buceo, y gastamos más dinero en conservación, preservación y en exposiciones que en excavaciones. Los buscadores de tesoros no hacen esto. Dicen que no pueden afrontar los gastos sin vender las cosas. Me he pegado muchos golpes a lo largo de los años. Pero pienso que el inventario demostrará que he hecho un buen trabajo en términos de rescate de un montón de información que de otro modo se habría perdido. Las leyes que concierne a la preservación de barcos históricos naufragados varían de un país a otro e incluso de año en año. Este invierno el lugar del naufragio fue señalado, lo que quiere decir que está protegido por las leyes inglesas bajo la protección del decreto de naufragios. Y ahora estamos prosiguiendo la investigación y también intentando trasladar los atractivos productos que se encuentran sumergidos, lo que obviamente atraería a otros buscadores, y esto es la gran cantidad de monedas de cobre. El Ministerio de Transportes había decidido que el almirante Gardner se encontraba dentro del límite de las 3 millas de aguas territoriales. Exigieron que un arqueólogo profesional estuviera presente para supervisar la excavación. Ian Spooner cree conveniente que arqueólogos profesionales trabajen junto a los aficionados. Dice que es la única forma de que se haga algo. Bueno, como suponíamos, encontramos una gran cantidad de monedas de 10 y de 20 en toneles. Esperamos poder subir un barril lleno de monedas, un barril entero, pero hasta ahora las concreciones que hay abajo nos lo han impedido. Hay un montón de hierro en este cargamento, acero, un stock de barras que era exportado a la India, anclas y balas de cañón. Toda esta carga, formada por el cobre, el acero y el hierro, ha creado productos corrosivos que la han convertido en una extensa roca, una masa dura de concreciones, lo que es una gran desventaja. Debido a que el cargamento del barco se ha soldado tan firmemente, el equipo tiene que usar explosivos para separar los objetos. Limpia el casco. El uso de explosivos, en este caso gelignita plástica, puede parecer una solución violenta, pero en una situación como esta y cuando se supervisa adecuadamente, demuestra ser un método de excavación reconocido. Si no son adoptadas las directrices que he descrito y que son las normales de la arqueología que cualquier otro arqueólogo impondría en la expedición, bueno, ciertamente, si encontrara que los buceadores se dirigían hacia la popa buscando en su propio beneficio objetos personales de los oficiales, si la tripulación en los camarotes estuvieran buscando dinero en los baúles, este tipo de cosas, estaría ciertamente en contra del contrato que hice con el grupo y podría parar el trabajo allí, esa misma noche, con solo telefonear al Ministerio de Transportes.
Eso quiere decir que tenemos que seguir ciertos códigos en nuestra actividad, los cuales espero que se observen. Que no se recolecte material a tontas y a locas, que se asegure uno de que hay forma de preservarlo y de conservarlo como es necesario cuando se suba, considerando que antes quizás con unos restos desprotegidos podía haber una tendencia entre el equipo a decir, bueno, subamos todo al puente y veámoslo. Tenemos que frenar el ritmo. De hecho, Ian Spooner tuvo que detener la excavación porque algunos de los buceadores contratados iban demasiado deprisa y no querían aceptar una inspección adecuada. Estaban más ansiosos por el dinero que por la arqueología. Irónicamente, después de que la excavación fuera parada, el Ministerio de Transportes desestimó el lugar como zona de naufragio, de modo que ahora está libre otra vez para cualquiera. Richard Land e Ian Spooner se las arreglaron para encontrar un tonel de monedas intacto, pero venderlas resultó más difícil. La empresa fue un desastre para todos los implicados. Monedas de plata. Monedas de plata. Monedas de plata. Monedas de plata. ¿Quiere alguien en Inglaterra comprar una moneda de plata? Bueno, vamos a contarlo. 10, 9, 8, 7... El gran acontecimiento del año de los salvadores de tesoros es el reparto. El ordenador ha estado trabajando durante 3 días para dividir el tesoro equitativamente entre el personal y los inversores. Se estima que Fisher tuvo que compartir unos 170 millones de dólares. Un día feliz para algunas personas, un día triste para la mayoría de los arqueólogos. A Sandy le gustaría saber qué obtuvo la sociedad. La esmeralda de 77 quilates. Todos queríamos que permaneciera en el museo y por la casualidad en el reparto, la sociedad Heritage acabó quedándose con ella. Siempre dije, chicos, no quiero tenerla, solo quiero jugar con ella. ¿Qué te ha tocado? ¡Dios mío! Un montón de monedas, una esmeralda preciosa y 2 barras de plata. 9 barras de plata. Dios mío. Te lo has ganado. Gracias, Taffy. ¡Madre! ¡Madre! Veamos. Barra de plata, barra de plata, barra de plata, moneda de plata, lingote de cobre y una moneda de oro. Estoy temblando. Me ha tocado un lingote de cobre. Tengo un montón de monedas de oro y una moneda de plata. Mamá, papá, tenéis un gran regalo de Navidad en camino. Tuve un sueño y siempre supe que se haría realidad. Tuve el sueño de Mel y se ha hecho realidad. Son todos los sueños de Navidad. Todas las cosas buenas juntas. Oh, Dios mío. Hemos ganado más de $1 millón. Tenemos realmente $1 millón y 5 entre nosotros 3. Y somos gente feliz. Seguiremos buscando hasta que me muera, aunque seré buscador de tesoros para siempre. Lo llevo en la sangre.
Descubrimientos bajo el agua. El Mediterráneo. Cuna de la civilización europea. En él nació la arqueología en tierra y bajo el agua. Actualmente, el Mediterráneo atrae a millones de turistas. Muchos de ellos son buceadores, algunos de ellos son saqueadores. Aquí se pueden hacer más descubrimientos que en ningún sitio del mundo. El Mediterráneo siempre ha sido la ruta marítima más transitada. En sus profundidades hay miles de barcos naufragados, desde barcos herrumbrosos actuales a navíos de la antigüedad, y cada naufragio es una cápsula de tiempo. El saqueador obtiene recuerdos. El arqueólogo, nueva información sobre cargamentos y métodos de construcción de los barcos antiguos. Cada año, las investigaciones acuáticas, como la de la Universidad de Oxford, localizan nuevos yacimientos para llenar las páginas en blanco de la historia marítima antigua. Mensum Van es el director del proyecto y cree haber hecho un nuevo e importante descubrimiento. Aquí estamos en Panarea. Datilo está ahí, detrás de mí. Y lo que tenemos es un naufragio de la culminación del periodo clásico. Es maravilloso. Los naufragios más antiguos del mundo. ¿Debo meterme? De acuerdo. Durante 100 años, desde mediados del siglo XIX, los buceadores de profundidad tuvieron que llevar un pesado casco de metal y un traje de buceo con un igualmente engorroso suministro de aire desde tierra. Fue con este equipo con el que se hicieron los primeros descubrimientos de barcos antiguos. Estos son buscadores de esponjas turcos. Durante años, esta cuadrilla ha estado familiarizada con más de 30 naufragios antiguos. Pero ahora esta familiaridad la comparten con un nuevo tipo de buceadores. Este nuevo tipo de buceador fue liberado de la constricción del pesado casco de metal y lleva su propio aire a la espalda, el pulmón acuático. Esto significó que se podía nadar casi por cualquier sitio. Dejó de estar atado a la superficie. El mar se había abierto para todo el mundo, convirtiendo el buceo en un gran negocio. Incluso negocio de la moda. Los trajes de mujer están en el frente. El buceo es uno de los deportes que más se están desarrollando en el mundo y es también de los más caros. El buceador deportivo tiene que gastar más de 100.000 pesetas solo en el equipo básico antes de zambullirse. Pero es la emoción y la aventura de estar bajo el agua lo que puede dar lugar a la caza de recuerdos. Los restos de barcos están siendo sistemáticamente limpiados. Objetos de adorno para la chimenea. Pero los buceadores ahora están empezando a interesarse más por los propios barcos. Habitualmente se desarrolla durante un fin de semana.
La conferencia trata de la supervisión de trabajos en superficie, seguido de las tareas en la piscina, y a esto sigue la segunda parte que se desarrolla en yacimientos de barcos realmente protegidos. El Mediterráneo, 1950. Este es el capitán Camalo Ross. Anda a la búsqueda de esponjas. Presta poca atención a los vestigios de historia que yacen por la zona, salvo que sean algo que pueda usar en su propio barco, como por ejemplo una vasija para agua. Pero fueron buceadores como él quienes a lo largo de la costa norte africana y griega sacaron las famosas estatuas que ahora están en los museos de esos países. Hombres como el capitán Ross podrían ser considerados como los primeros arqueólogos subacuáticos. Pero los primeros arqueólogos verdaderamente profesionales procedían de excavaciones en tierra y se entrenaron en el buceo. ¿Vas a bajar conmigo? No sé, no quiero ser como una de estas figuras de la ópera que envejecen y no pueden seguir dando las notas altas. Lo he estado haciendo durante un cuarto de siglo y creo que es mejor parar en un determinado punto. Uno de los primeros fue un americano, George Bass. Creo que la arqueología bajo el agua se desarrolló en 5 etapas. La primera fueron los hallazgos casuales de pescadores y buscadores de esponjas, allá por el siglo XIX e incluso el XVIII. Sacaban del mar estatuas y cerámica entre sus redes. Hasta la invención del pulmón acuático por Cousteau en Cañón, en Francia, en los años 40, los buscadores no tuvieron la movilidad necesaria para hacer una excavación de verdad, un trabajo delicado en frágiles cascos de barcos. La segunda etapa fueron los esfuerzos pioneros de gente como Cousteau, que llevaron a la tercera etapa, que es cuando los arqueólogos en sí comenzaron a buscar y hacer los trabajos, y se hizo arqueología más correcta. En 1960, George Bass empezó a hacer arqueología subacuática. Un naufragio antiguo no se parece en nada a lo que veía en los dibujos de los libros cuando era niño. No hay un capitán sujeto a la caña del timón, no hay aparejo. Lo que generalmente tenemos es solo un fondo marino con unos cuantos objetos que no son perecederos, hundidos en la arena. El castillo de Bodrum se convirtió en el centro de sus operaciones. Me ocurrió que fui la persona adecuada en el momento adecuado. Era un estudiante graduado en la Universidad de Pensilvania cuando Peter Thornton encontró lo que en aquel momento era el naufragio más antiguo conocido en el mundo. Un barco de la Edad del Bronce en el Cabo Caledonia. Me preguntaron si aprendería a bucear para ser el director arqueológico del proyecto. El siguiente naufragio al que acudimos fue en la temporada 60-61 hasta el 64. Era un barco bizantino del siglo VII del que quedaban restos del casco que aprendimos a cartografiar, pero no a conservar. Estaba suficientemente bien conservado como para poder dibujar el barco en un papel y hacer modelos de él. Los arqueólogos llevaron su ciencia a las excavaciones subacuáticas. El yacimiento en sí fue anotado. Se dejaron rejillas de referencia y se fotografió cada cosa como en un yacimiento arqueológico en tierra firme, solo que con unos 30 metros de agua encima. La herramienta principal de los arqueólogos subacuáticos es el levantador de aire. Elimina con suavidad la arena y los sedimentos que cubren el yacimiento, y fue este instrumento lo que dio la primera clave sobre la edad del barco de Bass. En la alteración creada por el levantador de aire entre la arena, conchas y el coral, apareció una moneda de oro. Dio la prueba de que el barco era del año 700. No todas las técnicas subacuáticas eran enteramente ortodoxas. Por ejemplo, tomar uvas para comer. La comunicación con la superficie era primitiva.
Otras técnicas eran positivamente peligrosas. Las ánforas, las grandes jarras históricas para almacenaje usadas en el Mediterráneo, se subían a la superficie llenándolas manualmente de aire. Aparte del peligro para el buceador que se quita la boquilla, los jarrones a veces se rompían por la presión y los fragmentos de cerámica y su contenido llovían sobre los arqueólogos. Aprendieron de sus errores. La mejora de los sistemas para elevar objetos incluía el empleo de cestas de mimbre ideales para este propósito. Los objetos mismos estaban en unas condiciones notables y lejos de ser destruidos por el mar habían sido conservados. El joven George Bass tuvo la habilidad de encontrarlos. Sabíamos que ya entonces, hace 9000 años, en el periodo precerámico o neolítico, los barcos transportaban obsidiana desde la isla de Meols hasta la Grecia continental, y se puede suponer que probablemente cada año de cada siglo, de cada milenio desde aquellos tiempos, algún barco se ha hundido en una tormenta, en un arrecife o debido a un fuego, y yace allí abajo esperando a que se le encuentre. Hasta tiempos recientes no sabíamos cómo eran en realidad los barcos de la antigüedad, y la poca información que teníamos procedía de pinturas halladas en las tumbas y en la cerámica. Pero un barco encontrado en 1965 en Kyrenia, cerca de Chipre, cambiaría las cosas. Era un barco cargado de ánforas. Debajo de estas había unos bultos amorfos que, tras el examen de Michael Castev, resultaron ser puntas de lanzas. Durante un tiempo fue un problema para nosotros averiguar por qué naufragó. No hay riesgos naturales, no hay arrecifes allí donde se hundió, cerca de Kyrenia. Pensamos que quizás se había levantado una tormenta y lo había enviado al fondo en una catástrofe natural. Faltaban evidencias y debido a esta ausencia de hallazgos no encontramos oro ni monedas de plata que son tan importantes en una aventura mercante. Apenas encontramos objetos personales, solo unos pocos botones de hueso en una sandalia y con ellos la prueba de estas lanzas de hierro. Hemos llegado a la conclusión de que el barco lo hundieron los piratas y a la tripulación la hicieron prisionera. Para ellos fue una tragedia, ya que probablemente fueron después vendidos como esclavos. Para nosotros, de todos modos, fue una gran fortuna que el barco se hundiera cerca de Kyrenia y que estuviese tan bien conservado. Aunque tenía más de 2000 años y su resistencia era como la del cartón humedecido, Castev tuvo la audaz idea de sacar el barco. Con técnicas fotográficas mejoradas, se registró la posición exacta de cada madero en el fondo del mar. Solo cuando se terminó esta tarea, se pudo sacar nuevamente cada trozo de madera a la superficie. Se sumergió la madera en una solución de cera soluble durante 2 años para que recobrara su dureza. Cada trozo de madera estaba ahora listo para que el equipo de Castev lo juntara al resto. Y todo esto para descubrir por primera vez cómo estaba construido un viejo barco de hace 2000 años. Pieza a pieza, mes a mes, el barco empezó a tomar forma. En 1973 se insertaba finalmente la última pieza del navío más antiguo recobrado hasta la fecha. Un importante 70% del casco del barco había sobrevivido. No satisfecho con esto, el propio Castev construyó un nuevo barco para confirmar la forma en que los griegos habían construido sus cascos. Se comprobó que los antiguos armadores construían primero el armazón usando ensambladuras con clavijas para unir las tablas. Cada tabla se tallaba a partir de un tronco de madera, lo que es una técnica intensamente laboriosa y derrochadora. Luego, la estructura se colocaba en el interior de esta carcasa recién creada para proporcionarle resistencia.
técnica actual en la construcción de barcos de casco de madera que todavía se emplea en Grecia consiste en hacer primero la estructura. La estructura del barco, similar a las espinas de un pez, es lo primero que se construye. Solo después de que esté construida la estructura, se curvan los tablones y se acoplan en su posición. El proceso en conjunto requiere menos trabajo y menos madera, y el barco terminado tiene más resistencia y es más apto en el mar que los antiguos. En 1977, la excavación de Vas en Şehir Limanı, Turquía, permitió sacar otro casco que dio la pista de cuándo se usó por primera vez este tipo de barcos. Este casco demostró ser el ejemplo más antiguo que tenemos de un casco moderno. Así, para la historia de los viajes por mar, todos estos fragmentos de madera puestos juntos son un documento muy importante. La fecha, alrededor del año 1050, corresponde con la conquista normanda. Pero el cargamento del barco le planteó otra pregunta a George Bass. Unas masas amorfas sacadas del fondo marino demostraron ser cristal. El contenido del barco fue llevado al castillo de Bodrum. ¿No es precioso? Sí, mucho. Es muy bueno. Cuando empezamos este trabajo no teníamos ni idea de lo que encontraríamos. Nos enfrentábamos a un enorme problema arqueológico. En el barco del siglo XI de Şehir Limanı había varias toneladas de cristal. Teníamos 80 piezas intactas que sacamos del fondo del barco. Ahí era donde estaban probablemente los camarotes, de modo que debían pertenecer a la tripulación o ser artículos para vender. El cargamento que había en el centro del barco eran quizás más de 1 millón de cacharros rotos, además de varias toneladas de trozos de cristal que habían sido fundidos y que seguramente irían a ser empleados en fecha posterior para hacer vajillas. Al principio no sabíamos de qué se trataba, pero determinamos que debía ser cristal que se habría barrido del suelo en alguna factoría y que luego, puesto en cestos y bolsas, se habría llevado al barco y, al igual que hacemos ahora, se iba a recuperar. He visto estudiantes de grado que se presentan voluntarios para apisonar el cristal, de modo que ocupe menos espacio. Algún marinero parece que debió, aunque nos destroce el corazón, romper todo en pequeños trocitos, de modo que ocupara el menor espacio posible, lo que, por supuesto, hace nuestro trabajo más difícil. Así que el barco de Şehir Limanı quizás era un primitivo carro de basura marino. Pero también se encontraron piezas enteras de un cristal bello y único. Tal vez la salvaron aquellos barrenderos. Es un ejemplo de una sofisticada cultura de hace 1000 años. Panarea, cerca de Sicilia, es hoy una isla sofisticada y cultural, habiéndose convertido en el destino favorito de los veraneantes millonarios italianos. También se encuentra aquí, aunque rodeado de un lujo menor, el cuartel general de la expedición de la Universidad de Oxford. A pesar de que su director, Mensum Van, es un arqueólogo profesional, la mayoría de los miembros de su equipo son buceadores deportivos. Creo que la edad media de los miembros del equipo está entre los 35 y digamos los 40 años. Son profesionales de todas clases con una u otra habilidad. Son gente con empleo y tienen un par de semanas libres al año. No quieren malgastar su tiempo en la playa, sino que prefieren afrontar un reto y un propósito en sus vidas. Han estado buceando durante 10 o 12 años y están hartos de mirar a los peces. Quieren otra cosa en sus inmersiones. Cuando se les mira, un periodista les llamó perros de la arqueología. Bueno, cuando se les mira parecen como un conjunto ocasional de características muy torpes. Torpes o no, todos ellos dan su tiempo libre y se pagan su decisión de ser arqueólogos voluntarios. Who wants to be a millionaire?
I don't. Who wants uranium to spare? I don't. Who wants to journey on a gigantic yacht? Do I want a yacht? Oh, how I do not. Who wants a fancy foreign car? I don't. Who wants to tire of caviar? I don't. Who wants a marble swimming pool too? I don't. And I don't, 'cause all I want is you. El yacimiento de la expedición de la universidad está a 2 kilómetros de la costa. Fue encontrado en 1984 por un buceador local, Alessandro Tilce. Aunque no era un arqueólogo, reconoció piezas de cerámica en el fondo. Mensumban cree que esta cerámica es una manufactura fina ateniense del siglo V a.C. y procede de un barco de la misma época. Si esto fuera cierto, y si se encontrara el barco, sería la primera vez que se descubre un barco de la época culminante de la Grecia clásica. Pero la búsqueda no será fácil. El yacimiento es inusual porque está en un área volcánicamente activa. Este complejo de islas queda en la línea de falla volcánica que existe entre el monte Etna, al sur de Sicilia, y el Vesubio, en la bahía de Nápoles. Nunca había visto nada como esto. Al mismo tiempo que las rocas se disuelven, se está formando un ácido diluido en el agua, de modo que cuando se está trabajando allí abajo, a menudo te sientes como débil, no sé. Tienes algo así como un cosquilleo en los labios. Fue un geólogo quien nos explicó que lo que pasaba era que según trabajábamos, nos estábamos quemando con el ácido. Esto mata a una gran parte de la vida marina en la zona, de modo que allí abajo resulta un lugar extraño y primitivo, lo que te intimida un poco al principio. El equipo de Van está compuesto de unos 20 buceadores. Desde el barco de apoyo que está anclado, se sumergen 2 veces al día en el lugar. $10 segundos. Mark. 5. Abajo. Empezamos el año pasado examinando el naufragio e intentamos definir los límites entre los que se esparce. Este año hemos vuelto para empezar las excavaciones, primero depositando las rejillas y luego quitando la sobrecarga de arena. Esperábamos que la concentración más importante del barco estaría en esa zona arenosa, pero parece ser que se encuentra en la periferia del área principal. Es un problema. Hemos estado trabajando durante 2 semanas y todavía no hemos conseguido la información crítica que esperábamos. Cuando se encontró el yacimiento, había objetos en la superficie de la arena que podían dar una pista sobre por dónde podría estar el barco. Ahora estas pistas ya no están.
Los yacimientos arqueológicos corren siempre el riesgo de los saqueadores. Van tiene ahora que cavar más hondo en busca de otras pistas, como esta copa. El yacimiento está situado a una profundidad de más de 30 metros, lo que hace que la excavación requiera mucho tiempo y sea laboriosa. Los buceadores solo pueden trabajar con seguridad durante 20 minutos en cada inmersión. Según nadan hacia la superficie, tienen que detenerse para hacer la descompresión, de modo que el exceso del nitrógeno de su sangre se disuelva. Ahora están subiendo a 5. Ya. Ambos están bien. Sí, hay dos claros signos de OK. No hay problema. La descompresión puede durar hasta 5 minutos. Si un buceador no hace la descompresión adecuadamente, corre el riesgo de sufrir embolias que le pueden provocar parálisis o incluso la muerte. De acuerdo, están subiendo buceadores. ¿Uno? ¿Joana? ¿También están? ¿Todo bien? Sí, lo conseguimos. ¿Me dices cuánto aire yo, por favor? Sí, son 110. 110. ¿Y el tuyo, Stan, por favor? 100. ¿Algo acerca de esto? Sí, vamos a subirlo. Ten mucho cuidado. Es extremadamente delicado y son 2 juntos. ¿2 qué? 2. ¡Guau! Es increíble, alucinante. 2 tazas, una en la otra. Obviamente se guardaban así. Solo se da la vuelta a esta. Sí, y debían guardarse así. No sé si está realmente pegado o qué. No, nos estamos equivocando. No las separemos, ¿de acuerdo? Estas tazas debían guardarse así. ¿Tienes las coordenadas? Sí, tenemos las mediciones. Bueno, vamos a bajarle esto a Bisi. De vuelta al cuartel general de los excavadores, se catalogan las copas, se las fotografía y se dibujan con cuidado. Todos los objetos que hasta ahora hemos sacado de este naufragio son manufacturas finas. Con esto quiero decir que son tazas, bandejas, platos, lámparas, cosas así. Todas de Atenas y con un lustre negro vidriado de muy alta calidad. Esto es característico de Atenas en aquella época. Habitualmente los barcos de la antigüedad hundidos se caracterizan por la presencia de grandes ánforas esparcidas. Sin embargo, hasta ahora solo hemos visto la parte del fondo de una ánfora, lo que realmente es muy poco habitual. Vamos a ver cómo ha ido el día. Por orden de inversiones, la primera pareja que entró fue... Chris y Ali. Chris y Ali. Chris, ¿dónde fuisteis? Ah, sí, Alistair y yo bajamos por la traza de bajada hasta la rejilla 8. Pusimos un pasillo de 1 metro de ancho y empezamos a usar el levantador de aire. No pudimos encontrar nada, ningún hallazgo. Luego vinieron Mike y Stan a relevarnos. Vimos lo que habían estado haciendo. Habían progresado mucho allí. Desgraciadamente no hubo hallazgos. No había fragmentos de nada que ver. Entonces vino Rico a relevarnos. Parece que esa cuadrícula es improductiva. Eso parece, sí. Eso no es lo que esperábamos. Existen muchos enigmas en este barco. Hemos estado aquí y hemos terminado nuestra segunda temporada en este yacimiento, pero todavía no lo entiendo. Se está resistiendo. En arqueología submarina, ¿sabes? Cuando empiezas en un yacimiento es como una partida de ajedrez. Hay un número creciente de jugadas que se pueden utilizar y las hemos estado utilizando, pero no nos han respondido. Todavía no nos ha dado la información que necesitamos acerca del barco. Su nacionalidad, la ruta que seguía, cosas que pueden ayudarte a iluminar la posible época a la que pertenezca.
Bueno, de acuerdo. En este caso, tu punto de referencia para esta tarde es simple. Vuelves a la rejilla 8 y excavas. De modo que a ese respecto estoy un poco frustrado. Pero ya conseguiremos algo. Quiero decir que los naufragios no van a descargar de pronto su opulencia o su información porque queramos. Quiero decir que tiene que haber una especie de penalidad halagadora en ellos, y creo que es eso lo que va a ocurrir aquí. Va a llevarnos mucho tiempo, pero llegará. Conseguiremos esas respuestas. Las pocas respuestas que ha conseguido no son las que esperaba o quería. Los hallazgos recientes sugieren que no era un barco del siglo V a.C., sino de un siglo después. En Bodrum, Turquía, George Bass está teniendo un éxito enorme. En el castillo, las autoridades turcas han establecido un museo del buceo que contiene muchos de los hallazgos de Bass. A mediados de los 70, Bass creó el Instituto de Arqueología Náutica. Y desde 1984 ha estado excavando en un yacimiento que está datado en cerca de 3.500 años. Los tiempos de la Edad del Bronce. Su equipo contiene arqueólogos entrenados para bucear y técnicos americanos, británicos y turcos. El campamento está asentado sobre unos riscos amenazadores a lo largo de la costa desde Bodrum hasta Kars. Durante 6 semanas al año, esta es su casa. Bajo estos riscos, a más de 50 metros de profundidad, yacen los vestigios de este barco de la Edad del Bronce que deben constituir el naufragio conocido más antiguo del mundo. La mano derecha de Bass es Don Fry. Dependemos fundamentalmente de los buscadores turcos de esponjas. Debido a que soy físico, mucha gente se piensa que debemos tener alguna clase de aparatos remotos exóticos, tales como sonares de barrido lateral o magnetómetros. En realidad, lo que hay es un centenar de buscadores de esponjas que bajan todos los días 5 o 6 en cada barca y bucean unos 100 días. Así que esto es lo que hace en 10.000 días un hombre en el fondo, o durante 1 hora 10.000 hombres. De modo que cuando hablamos con los buscadores de esponjas sobre las cosas que han visto en el fondo, la conversación siempre versaba sobre las ánforas, los grandes jarrones para almacenamiento que eran característicos de los cargamentos de los barcos. Pero ahora siempre les digo, bueno, además de esto, los cargamentos a veces eran de cosas como esta, y les dibujo un lingote de la Edad del Bronce. De hecho, así es como conseguimos la información del barco de la Edad del Bronce. El capitán le dijo esto a un miembro de su tripulación y contestó, así que esto es lo que están buscando los arqueólogos. Debido a la profundidad del yacimiento, las medidas de seguridad son extremas. Este teléfono ofrece tanto refugio para el buceador como comunicación con la superficie. Entonces esta mañana los primeros buceadores serán Jack y Oskin. Van a sumergirse durante 20 minutos y tratarán de acoplar el resto del habitáculo del teléfono. Estamos trabajando en la parte superior del barco y hemos encontrado aquello lleno de ánforas y lingotes. Lo que quiero es que abaniquéis con la mano en la ladera. Los que nunca han hecho esto y no saben cómo se hace, deben mover la mano con un movimiento de barrido en una dirección. Cada vez se saca la mano del polvo y este se quita con el brazo con un movimiento así. No os preocupéis si no trabajáis con detalle cuando estáis encima de las ánforas, porque no vais a encontrar allí objetos pequeños como un peso o un cilindro sellado o un escarabajo. Sobre la arena siempre se entierran. Los objetos más pequeños pueden ser muy valiosos. Un escarabajo puede fechar el barco para nosotros, de modo que cuando uséis el levantador de aire, tened cuidado y que no se os vaya nada, solo sedimentos y arena. Recordad que cada uno tiene la responsabilidad de su zona, y no os olvidéis de la narcosis. A esa profundidad estaréis confundidos, así que haced el plan de vuestra inmersión por adelantado. Solo vais a estar 20 minutos en el barco 2 veces al día. No podéis, por tanto, perder el tiempo. Estamos buscando en el límite del buceo con aire.
Empezamos a 42 metros y bajamos hasta 51, así que mirad a vuestro compañero yendo arriba y abajo de la línea de bajada, que es el punto más crítico. Si estáis en el fondo y se os presenta algún problema, id al teléfono. Arriba tenéis la boquilla para la descompresión, pero entre las dos cosas tenéis un largo camino en el que no hay aire. 20 minutos en el fondo, 2 minutos a 6 metros y 7 minutos en la parada de 3 metros. 20 minutos entonces, ¿de acuerdo? Listo, vete. No estamos utilizando tecnología avanzada, sino más bien técnicas tradicionales. En los restos del CAS estamos tomando medidas con cinta métrica, lo que no hemos hecho desde hace 27 años. Es efectivo y lo es porque los buceadores entienden lo que están viendo en el fondo, comprenden el significado de cada astilla de madera, porque se les ha instruido en la construcción de barcos y estas cosas. Están empezando a aparecer más y más objetos comunes, y únicos a la vez. No hace falta un arqueólogo para reconocer una copa de oro. Don. Te escucho, cambio. Rápido, me parece que he encontrado algo interesante. Voy a subirlo, a ver qué opináis vosotros. ¿Qué es lo que tienes, Ron? Nunca había visto oro así bajo el agua. ¿Oro? Es una copa muy grande. Vaya, no es un carguero de vapor. El del seguro ha encontrado una pisonadora. El oro atraerá a los saqueadores. No debemos correr la voz de que hay oro en este barco, porque si no se va a exagerar y la gente dirá que es un barco lleno de oro. Lógicamente no tenemos la posibilidad de poner un guardián aquí, así que me gustaría mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Para los arqueólogos en busca de información, el oro no es necesariamente el cargamento más importante. Un hallazgo inhabitual puede hacer cambiar las teorías. Nadie sabía que había lingotes de cristal en tiempos tan remotos. Hace 25 años dije que la razón por la que no pudimos identificar a los comerciantes de Cananea era porque estaban comerciando con cristal en bruto. O esta gran vasija llamada Pithos, cubierta de concreciones y que parecía otra roca más. Obviamente, fue depositada después de los lingotes. Me gustaría sacarla tan pronto como sea posible, secarla y empezar a tomar muestras del polen y sedimentos que haya dentro. Habría pensado que esta gran vasija, este Pithos, era para el agua. Aparecen en los puentes de los barcos de Cananea y en las pinturas de las tumbas egipcias. No tenía ni idea de que eran para almacenar cargamentos. Están vertiendo el contenido del Gran Pithos. Sí. ¿El Gran Pithos está lleno? Ya hay 4 de ellos y están vaciándose. ¡Oh, wow! Bueno, puedo decir definitivamente que este barco venía de Chipre. Oh, mira ese negro. Mira eso. Tenemos varios cubos listos. Wow. Mira esto. Mira esto. No podrían salir mejores aunque salieran de una tumba. Si hubiéramos encontrado una pieza de cerámica tan bien conservada en el yacimiento del Cabo,
esa hubiera sido una gran pieza. Están llenando el cubo. Vamos a buscar. La idea primera de Bass de que el barco era de Cananea fue desmentida por posteriores hallazgos de cerámica, algunos de Chipre y otros de la Micenas de Agamenón. Toda esta cerámica estaba fabulosamente bien conservada. Lo he visto en el fondo, lo sé, pero no lo he visto de cerca. El vasito, sí. ¿Qué estás haciendo con esto? Se está poniendo más claro según se seca. ¿Los dibujos? Es una típica banda foliada y creo que tiene el modelo de la hoja de hiedra. Mira, aquí hay un lunar, encima de la hoja de hiedra. ¿Y eso qué es? Una banda ondulada. El único problema es que la pintura es roja y no el negro brillante típico de Micenas. Parece una imitación local porque no tiene los mismos patrones. Es del siglo XIV, ¿no? Del siglo XIV. Sí. Eso es lo que importa. Sí, sí que es. Y esto es lo último, un frasco con forma de pelicano del siglo XIV, porque es igual al que tenemos en el servicio de vigilancia. Quizás esta sea la prueba de que este barco se hundió en el siglo XIV a.C., hace casi 3.500 años, y de que es el naufragio más antiguo del mundo. Pero ¿era este un barco de la realeza o un mercante? Estos lingotes de cobre, la copa de oro, el bronce y la plata deben dar la respuesta. Creo que la mayoría de la gente no entiende la arqueología. Piensan que lo que nos interesa son los objetos. A los arqueólogos no nos interesan los objetos en sí, sino lo que podemos aprender a partir de ellos. Realmente no sabemos cómo funcionaba el comercio en la Edad del Bronce. No sabemos si los envíos del tipo que estamos sacando ahora se vendían por un beneficio o acaso eran intercambios entre reyes. Hace 25 años, estas ánforas se habrían simplemente llenado de aire y habrían subido por flotación, perdiéndose su contenido. Ahora, se sellan sus cuellos bajo el agua y se colocan con cuidado en cestas. Los procedimientos han mejorado. Las técnicas científicas son ahora tan avanzadas que se puede analizar el contenido de las ánforas. Semillas de trigo, huesos de aceitunas, especias, mirra, incienso, productos de muchos países de las cercanías del Mediterráneo oriental. Un nivel de comercio nunca visto anteriormente. Salvo el cobre, la mayoría del cargamento podía provenir de la costa sirio-palestina, incluso aunque tuviera que llegar allí de allende los mares o las tierras, como la bola de latón que venía de Afganistán o la mirra y el incienso, que sabemos debieron subir desde Arabia, Somalia y África. Sabemos por textos antiguos que todo esto se traía de estas zonas. El marfil sí se sacaba de aquí. Todavía en aquella época había elefantes e hipopótamos en esta parte del mundo. Bob Brill ha analizado los lingotes de cristal y su composición química es idéntica a la del cristal de Micenas y Egipto de aquella época. Esto significa que ambos lugares importaban el cristal de un mismo sitio en el que se fabricaba. Entonces se cargaban los barcos y se enviaba a Chipre. Allí se recogía la carga de cobre y desde Chipre partió hacia Kos, donde se hundió. Pero no sé a dónde iba. Ahora mismo no tengo ni idea. Bueno,
¿Qué hay del mismo Cas? ¿Y de Rodas? ¿Y tal vez de Micenas, en Grecia? Comos, en Creta? Se cerraba el circuito hasta el norte de África, Egipto y de nuevo la costa sirio-palestina. Quizás simplemente se paraban para cargar y descargar. Así nunca sabremos cuál era su destino. Estaban continuamente dando vueltas en círculo. En algún momento dices que no vas a bucear más, pero continúas haciéndolo. Puedes dejarlo cuando quieras, pero esto no quiere decir que no tengas que bucear más. Tenemos que seguir intercambiando ideas acerca de las excavaciones. ¿Se puede acaso cerrar uno como un libro y decir, ¿esto ha sido todo? Es por la tarde. Bucearé esta tarde contigo. Bueno, de acuerdo, pero tienes que bucear ahora un poco. Creo que me acuerdo de cómo se bucea. Cuando empezamos esta excavación, deseaba que el hallazgo hubiera sido un barco cananeo. Quería probar ciertas teorías. Pero tiene una riqueza mucho mayor de lo que había supuesto. De modo que la nacionalidad ya no es importante. Ha planteado nuevas preguntas que hay que contestar. Es mucho más importante que aquella teoría. Está abriendo nuevas puertas al pasado. Nos va a llevar en su propio viaje. En 25 años de arqueología bajo el agua en el Mediterráneo, los arqueólogos están empezando a comprender cómo construían sus barcos los griegos y los romanos. Se han descubierto miles de ánforas. El análisis de sus formas, tamaños y contenidos han revelado su edad, su lugar de origen y el estilo de vida de la gente en los tiempos en que se hundieron los navíos. Aunque se ha perdido mucho con los saqueadores, estos preciosos objetos que nunca habrían podido sobrevivir en tierra se han conservado gracias al mar.